Nos encontramos con un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Berzaín, destacado politólogo boliviano. Ha sido exministro en Bolivia. Actualmente es el director del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos. Bastante preocupado por la democracia en el hemisferio, en particular en nuestra región, y ha estado siguiendo de cerca el caso Venezuela. Como todos sabemos, el amanecer del 3 de enero, Estados Unidos lleva a cabo una operación muy bien planificada, aunada a la inteligencia, la tecnología, la sorpresa, llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro y su esposa, su extracción a los Estados Unidos y puesta a la justicia americana. Al respecto, doctor Carlos Sánchez Berzaín, dándoles las gracias por estos minutos, por favor, su apreciación política sobre esta operación, el significado de la misma, la connotación en nuestra región, en el hemisferio, y qué viene de acá en adelante para Venezuela, para la región, para Cuba y para los otros regímenes que están pues en esta misma línea. Lo que estamos presenciando es que desde las Américas se produce un cambio geopolítico global. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia ya no es indefensa. Que los criminales, los dictadores que detentan el poder ya no son impunes. Y que viene un nuevo tiempo en el que se está restaurando, se está restituyendo el conjunto de principios que hacen a la democracia, que son el respeto a la libertad y los derechos fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, o sea, el respeto a la ley, la separación e independencia de los poderes públicos, la libre organización política y, en base a esos elementos, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Este es el contexto teórico de lo que está pasando. En la práctica, lo que estamos viendo es que Estados Unidos, defendiendo sus intereses de seguridad nacional, está defendiendo a las democracias de las Américas y del mundo, y está identificando y está desplazando el grupo de delincuencia organizada transnacional más exitoso del siglo XXI, que bajo el alias de socialismo del siglo XXI generó la expansión de la dictadura de Cuba con el petróleo y el dinero de Venezuela con Hugo Chávez y con la asociación del Foro de Sao Paulo, fundado por el actual gobernante del Brasil, Lula da Silva. Esto genera un conjunto de situaciones que son espectaculares y que dan a la gente dos sensaciones: la sensación de esperanza y la sensación de expectativas. O sea, la gente tiene esperanza de que el cambio los libere en los pueblos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, Bolivia, que está en ese proceso, en los gobiernos paradictatoriales de México con Sheinbaum, de Brasil con Lula, de Chile con Boric, que ya va de salida, de Honduras con Castro, que también va de salida, y de Petro en Colombia, para recuperar la normalidad. Porque ¿cuál es la normalidad? La normalidad es el escenario en el cual la soberanía reside en el pueblo, los gobernantes son mandatarios que reciben un mandato por un término determinado, con la obligación de ejercerlo de acuerdo a ley, en el marco de la ley y de rendir cuentas y después entregar el poder. Práctica que se había perdido en el siglo XXI en gran cantidad de países, que además de destrozar esos principios, concentraban el poder bajo un sistema de terrorismo de Estado, de miedo, de represión. Eso se está terminando, pero está en proceso. Y está en un proceso que es un proceso difícil, es un proceso que puede parecer lento, que puede parecer que no se va a lograr, pero que ha empezado el 3 de enero con el evento que usted ha mencionado, con la acción de los Estados Unidos, que además de ser una extraordinaria operación política y de inteligencia, es una operación fundamental de política, porque no hay que olvidar que el país que realiza esa operación es la primera democracia del mundo y que en la primera democracia del mundo las Fuerzas Armadas y esa gran capacidad bélica que tiene la primera potencia militar del mundo está subordinada al poder político, a la democracia, y que es en sentido de la defensa de la democracia que se ordena y se ejecuta esa operación de nuevo tan extraordinaria y que ha sorprendido a propios y ajenos y que ha puesto en evidencia además que esta cuestión que veníamos discutiendo desde
desde hace años y presentando y exponiendo de que Cuba es la dictadura jefe y Venezuela, Nicaragua, Bolivia y los demás países son las dictaduras satélites, había sido verdad. Y había sido tan verdad que en el entorno de Nicolás Maduro hay 32 militares cubanos muertos y decenas de heridos cubanos que la dictadura de Cuba acaba de confesar. Ahora, ¿todo esto dónde lleva? Lleva a una señal muy clara. Si los males del siglo XXI, más de 25 años, se han dado por la expansión de la dictadura criminal de Cuba, la manera como recuperar la libertad y la democracia para los pueblos de las Américas y cesar la amenaza contra Estados Unidos y las democracias del mundo es cesar y terminar con la dictadura de Cuba. O sea, lo que está pasando es el camino para la terminación de la dictadura de Cuba y el presidente de Estados Unidos lo ha expresado con claridad al decir que Cuba tiene la oportunidad todavía de negociar, o sea, al decir Cuba, la dictadura de Cuba. Porque si no, si Estados Unidos no termina con la dictadura de Cuba, la dictadura de Cuba lo que va a hacer es volver a resistir y acaba de cumplir 67 años de dictadura, lo que representa 13 presidentes de los Estados Unidos. Y yo creo que el presidente Trump 47 no quiere ser el presidente 14. Estamos en el marco de ese desarrollo y estamos viviendo un momento histórico extraordinario en el que la geopolítica del mundo cambia desde las Américas y se recupera el camino de la libertad y la democracia. Escucharlo, doctor, es reconfortante, puesto que efectivamente países como Cuba, Nicaragua, menos mal que como usted dice en su país, en Bolivia ya está en proceso, en Chile también, el nuevo presidente Kast debe asumir con otra visión. Y también este año tiene que verse lo de Colombia y también en mi país, en Perú. ¿Cuánto tiempo más o menos habrá que esperar nuevamente para el tema de Cuba? La dictadura de Cuba tiene que caer el 2026. Hay que terminar con la dictadura de Cuba los próximos meses. El proceso de recuperación de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es paralelo y que trae consigo el proceso de recuperación de la libertad y la democracia en las Américas, es este año. En política hay un principio que se parece mucho a la física, mucho al principio del espacio-tiempo propuesto por Albert Einstein. En la política se maneja el espacio-tiempo en el sentido de que hay que tener un tiempo político para generar resultados en un espacio histórico. Y la historia nos muestra que la dictadura de Cuba ha resultado experta en ceder tiempo en ceder espacio a cambio de ganar tiempo. Cede un dictador, pero no cede la dictadura. Sale el dictador, pero no la dictadura. Bolivia 2019. Cede cierto tipo de control, pero no cede el sistema. Nicaragua 1990 y el sandinismo sobrevive. Entrega determinados espacios, pero mantiene vivo su proyecto. Y esos son los 67 años de la dictadura de Cuba. En el proceso que ahora vive Venezuela hay que tener cuidado con eso, porque la difícil tarea en la que se ha embarcado el gobierno de los Estados Unidos es la de desarmar la dictadura y narcoestado de Venezuela con sus propios mafiosos, o sea, con los miembros de la mafia de la narcodictadura venezolana es que está desarmando el sistema. Es genial, pero es difícil. Y para que resulte tiene que ser rápido. Han identificado que el cerebro, que el jefe de esa organización está en Cuba. Entonces tienen que desarmar la dictadura de Cuba. Y la dictadura de Cuba se desarma dando la libertad al pueblo cubano. Más allá de los intereses que puedan existir en materia de lo que son tremendos vínculos de corrupción y de penetración de líneas del crimen organizado que se han desarrollado a través de décadas. Entonces estamos nosotros en un momento histórico en el que hay que observar y hay que desear y hay que apoyar la fuerza y el vigor con el que el gobierno de los Estados Unidos del presidente Trump ha restaurado la vigencia de la doctrina Monroe en América y le ha agregado lo que llaman el corolario Trump, que quiere decir América para los americanos, fuera todas las dictaduras extracontinentales, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, y vamos a terminar con sus plataformas
plataformas de las dictaduras regionales que asolan la seguridad interna de los Estados Unidos desde hace 67 años. En la década de los 60, guerrillas, invasiones, generación de grupos terroristas en toda la región. En los 70, Cuba el primer narcoestado. Después de eso, un sistema de agresión a los Estados Unidos a través del narcotráfico. Generación de la guerra irregular, de la guerra asimétrica y ahora de la guerra híbrida. Y Estados Unidos es el objetivo. Y Estados Unidos se ha dado cuenta, y lo sabe, pero ahora ha decidido actuar, de que todos los caminos conducen a Cuba. Y hay que terminar con la dictadura de Cuba como parte del proceso de liberación de Venezuela, de Nicaragua y de toda la región. Pero fundamentalmente como la esencia de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Destacando lo último que dijo respecto a resaltar el planteamiento de la doctrina Monroe, y a eso se explica también pues la nula reacción activa de esas potencias, ¿no? China, Rusia y Corea del Norte. Esperemos que esto sea así, doctor, por el bien de la democracia en nuestra región, en el hemisferio, a fin de que la población, que es el fin supremo de los estados, pueda vivir en democracia. Muchas Allá vamos, gracias. los vientos son buenos y lo que hay que hacer es persistir. Un nombre, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, por estos minutos. Muy amable. Gracias.